Llevamos tanto ya sin hacer un vídeo que se me ha olvidado hasta cómo hacer una buena intro, así que no se me ocurre una manera mejor que no empezar por el principio. Si habéis estado siguiendo nuestro canal, sabéis que hemos estado los últimos 4 meses en Argentina y vaya, verdaderamente eso no ha sido de forma casual, sino que había un plan detrás de todo ello y este plan culmina justo aquí donde estamos ahora. Amigos, nos encontramos en la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Así es, nos volvemos a cruzar el continente, volvemos a hacer todo a la inversa. Os estaréis preguntando por qué Springfield, qué carajo pintamos nosotros dos aquí. Vamos a por un café y os explicamos un poquito. Ay, mi querido coche, tanto tiempo sin estar juntos, tantas aventuras que hemos pasado, pobrecito. Y bueno, nos terminamos viniendo a Dunkin' Donuts, no sé si se alcanza a ver, creo que ahora le dicen Dunkin' igual, ya nadie le dicen Dunkin' Donuts, que por si no sabían, que esto nos enteramos hace poco, sinceramente, Dunkin' Donuts es de acá, originario de Massachusetts. Sí, no solo eso, sino que diría que tienen el monopolio completo en todo el estado de donuts y chocolates, cafés, todo, o sea... Sí, nos tendremos que hacer fanáticos de Dunkin' por ahora. Y además también no hemos podido resistirnos a comprar crumble cookies. Mirad lo que es esta belleza de galletita. Mira qué preciosura. ¿Está buena? Dios, a esto tiene que saber el cielo. Es que esta cremita de frutilla es lo mejor que hay, de verdad. ¡Qué rico! Pero nada, yendo un poco al tema, estarás un poco pensando por qué están en Springfield, Massachusetts. ¿Qué hay en Springfield, Massachusetts? Se sospecha que este es el Springfield de los Simpson. Ah, sí, eso es lo que dicen y según tus teorías de estudios puede llegar a ser este. Pero bueno, que me enrollo mucho. La cosa es que no es una visita fortuita, no es casualidad, no es que venimos a conocer porque sí, sino que nos mudamos aquí. Así es, no volvemos a Canadá esta vez. Canadá es un capítulo que lo cerramos. Si ya habéis visto el vídeo en el que explicábamos todo esto, damos por sentado de que no hay más Canadá para nosotros a nivel de vivir, para visitar, sí, las veces que quieras. Pero nada, más adelante os vamos a explicar un poquito por qué exactamente estamos aquí, cómo es que hemos hecho todo este proceso, por qué estaba implicado el hecho de que fuimos a Argentina durante tanto tiempo. Y bueno, la verdad que tardamos un poquito en grabar porque desde el día 1 que llegamos ya nos empezaron a pasar cosas o tuvimos que hacer un montón de cosas, pero uy, que al llegar acá fuimos a buscar el auto ya donde teníamos toda nuestra vida dentro de este auto. Ay, en el medio de la ruta, ¿qué nos pasa? Se revienta una rueda, pero no que se pinche, no. No, reventada. Se revienta. Os voy a poner una foto para que veáis lo que llegó a ser el tema. En medio de la noche, en plena ola de frío, hacían como -2, -3 grados. Dijimos, ¿cómo puede ser que recién llegar acá ya nos estén pasando estas cosas? Pero bueno. Y luego nada, trámite tras trámite, que si pedir cita aquí, que si sacar ciertos papeles de allá, que si cambiar las matrículas del coche, registrar el coche, que eso fue un follón. Y lo más importante, encontrar dónde vivir. Sí, la verdad que pensamos que iba a ser muy complejo buscar dónde vivir porque desde que estamos en Argentina ya incluso estábamos viendo como opciones, pero se nos dio bastante rápido, increíblemente. O sea, creo que tuvimos mucha suerte, eso sí, pero no sé, estamos contentos con lo que encontramos, ¿no? Ahora se los mostramos y opinan un poco, a ver qué les parece. Ahora, fue durillo, ¿no? El tema de volver al frío, al menos al principio. Bueno, a ver, de venir de los 40 grados de allá, yo creo que se agradece un poco el frío. Creo que a mí me gusta más. También he de decir una cosa, que cuando está todo nevadito y blanco es como que ya no tienes tanto frío. Sí, y aparte se ve todo más bonito porque qué necesidad de que haga frío y ver todo seco y feo, ¿no? No, pero de verdad fue durillo. Digamos que a los pocos días de venir aquí vino como una especie de tormenta ártica, como que vino una ola de frío increíble y llegamos a estar atentos a -19 grados y wow, de verdad que se nota. No solo todo está nevado, que es bonito, sino que las cañerías se congelan. Hay un río en esta ciudad y está todo completamente helado, es una locura. Pero igual es como dice Flor, o sea, una cosa es que haga frío y ya está, y otra cosa es que haga frío, pero al menos veas todo como bonito y blanco, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Yo, para mí, prefiero que esté todo blanquito. Hogar, dulce hogar. No sé, ¿qué os parece? Yo creo que nada mal, ¿no? Yo creo que fue un muy buen upgrade a comparación del basement en el que estábamos en Canadá. Al menos ahora tenemos ventanas ahí. Si escucháis eco, es normal, no hay montado absolutamente nada, solo una silla que tengo por aquí. Recién compramos el somier que ahora vamos a montar. Y nada, literal, empezar de cero, volver a comprar absolutamente todo, hasta la tostadora, el microondas, todo. Desde vasos y tenedores, o sea, todo de cero. Pero nueva bueno, vida. Vamos a hacer un pequeño house tour igual, ¿no? Acá
tenemos la entrada y la cocina integrada. Nada más aquí en el mismo ambiente de la cocina tenemos este especie de salón, comedor o living room, como dirían aquí, y algo que Flor y yo no estamos para nada acostumbrados, que es la moqueta o el carpet que le dicen aquí. Se ve cozy. Se ve cozy, sí, me gusta, pero sí, no estoy acostumbrado. Y acá tenemos la habitación que no tiene luz. No sé por qué acá en esta parte del mundo, no sé si concretamente este tipo de departamentos no tienen luz en el techo. Ya vimos amigos nuestros que viven acá y todo, y hay que comprar una lámpara de pie porque no tienen luz. Es algo raro, ¿no? De verdad, acá tenemos el interruptor que yo le estaba dando como esperando que haya luz y no sirve para nada. O sea, no hay nada en el techo, no hay nada. Muy raro esto. Pero tenemos un armario bastante grande y decente. ¿Entrará toda la ropa? No. Ya sabemos cómo va a ir la cosa. Básicamente Flor va a ocupar 3/4 o un 90% y yo voy a tener esta esquina de aquí solo para mí. Y gracias que con esa esquina. Y el baño. Ni tan malo, oye. Así que nada, con la magia de la edición vamos a hacer un efecto para que todo esto se vuelva ya un hogar de verdad. ¡Pum! Y aquí lo tenemos. Vaya, el sofá no os fijéis mucho porque es una cosa temporal que hemos agarrado de unos conocidos, pero el resto yo creo que ya empieza a haber un cambio por aquí, ¿no? Finalmente averiguamos para qué sirve esto de aquí, y es que está conectado a un enchufe, así que cuando le das aquí se enciende esa luz de ahí. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, a ver si podemos empezar a decorarlo ya un poco porque está como vacío, ¿no? Igualmente. Por aquí ya pudimos poner algunos de los imanes de los viajecitos que hemos ido haciendo y documentando en el canal. Ahora, ¿qué pasaría si os doy un nombre? Theodore Seuss Guizzo. Seguramente no suena de nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cambiamos eso por Dr. Seuss? Por ahí os empieza a sonar algo, ¿no? Para quien no sepa, el Dr. Seuss es el autor o el escritor de todas estas historias que seguramente ustedes conocen o habrán visto las películas. Una de las más famosas que tiene es casualmente El Grinch, que es el icono de la Navidad para los anti-Navidad también. Y otra de las películas también más importantes que tiene es The Cat in the Hat, que es este del gato con el sombrero súper alto. Seguramente esas también la conocen. Y ahora mismo nos encontramos justamente en un parque memorial que de verdad sabíamos que estaba el museo, pero no sabíamos que este parque con las esculturas existía, y es muy bonito, sobre todo ahora que estamos en pleno invierno y se ve todo nevadito. Miren, acá tenemos la escultura de The Cat in the Hat o el gato del sombrero, es que no sé en español bien cómo se dice, y esta escultura la tiene con el autor, el buen Theodore, está acá. Y también tenemos por aquí al famosísimo Grinch con su perrito, que no sé si se va a alcanzar a ver bien, pero acá están. También hay otros de otras historias que están por ahí. Más atrás está el Lorax, que es otra película que a mí me encanta, pero lo tenemos allá solito más adelante, así que ya ahora se los vamos a mostrar. Por aquí lo tenemos, el pequeño Lorax, que no sé por qué está tan separado del resto, pobrecito, está como aislado. Bueno, capaz que es el que te da como el saludo, ¿no? Porque para entrar tenemos que entrar por esa puerta y es el primero que ves, así que no sé. Y lo que decía Flor, aquí está una de sus célebres frases que, como siempre, el Lorax te hace reflexionar. Y esta es la entrada al museo. Mirad qué belleza, es súper bonito, muy colorido, muy al estilo del Dr. Seuss, es increíble, me encanta. Sí, está hecho así como los libros, ¿no? Como los dibujitos, entonces eso queda muy lindo. Que no sé si esto se acuerdan, por esto se los mostramos en otro video. Cuando estuvimos en la Isla de la Aventura en Orlando, estuvimos en toda la parte del Dr. Seuss, que es la parte de niños básicamente, pero nosotros estuvimos ahí metiéndonos, investigando un poco, y es muy similar a esto, así que es muy bonito como recordarlo, que ya saben, si no lo vieron, vayan a ver ese video después de este. No, y en sí toda esta zona está muy bonita, parece que es la zona de los museos, ¿no? Sí. Está el Museo de Historia Natural, está el Museo Dr. Seuss, está el Museo de Arte, y es como que cada edificio tiene como su diseño, ¿viste? Como su particularidad, son muy, muy bonitos. No, pero están bien cuidaditos, ¿viste? O sea, están bien, o sea, se ven como, decir, de la época, como antiguo el edificio, pero mantenido bien, así que eso también le da como otra onda, ¿no? A todo este sector. Sí, además no sé si sabíais que Springfield es una de las ciudades más antiguas de todo el país. Fue fundada en el año 1636 por unos colonos ingleses.
pues anda que no ha llovido. Y justo aquí a mis espaldas tenemos la estatua de un pilgrim, podríamos decir, parece un pilgrim, pero ahí pone que es uno de los fundadores. Y justo detrás se encuentra una de las tantísimas iglesias que hay en esta ciudad. O sea, es una pasada la cantidad de iglesias de diferentes estilos, diferentes épocas que hay. ¿Podemos hablar del bicho que tenemos aparcado al lado? Es un Tesla Cybertruck. Solo he visto muy pocos en la carretera, pero nunca tuve uno de tan cerca. Bueno, el de acá ya lo hemos visto varias veces, pero bueno, primera vez que lo vemos así estacionado, ¿no? Tan cerca nuestro. El otro día un familiar de Flor me hizo la pregunta y os la voy a hacer a vosotros. Si tuvierais el dinero, ¿os compraríais un Cybertruck? No sé, yo creo que ni teniendo el dinero, no sé si es un coche que me convence mucho, aunque he de decir que se hace ver. Sí, o sea, obviamente no hay manera que pase desapercibido, es una cosa que lo ves, pero de ahí, no sé, es como raro, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasaría si te dijera otro nombre? James Naismith, este buen señor que tengo aquí a mis espaldas. Seguramente el nombre no te llama, no tienes ni idea de quién es o quién fue, pero ¿qué pasa si te digo que de verdad, gracias a este nombre, hoy en día tenemos uno de los deportes más conocidos y practicados a nivel mundial? Así es, este buen hombre de origen canadiense, aquí en la ciudad de Springfield, en el año 1891, fue el inventor del básquet. Así que, qué loco, ¿no? Yo no tenía ni idea de que en esta ciudad de Massachusetts se inventó el baloncesto. O sea, es más, justo aquí a nuestras espaldas se encuentra el Hall of Fame, que es el museo, digamos, como de la historia del baloncesto. Así que no me extraña que al final los Boston Celtics, que son también de este estado de Estados Unidos, sean los que más anillos de la NBA tienen. ¿Cómo no iba a ser así si aquí fue donde se inventó el básquet? Y ojo al dato que aquí cada uno de estos asientitos que tienen hecho de piedra es una pelota de básquet. Mirad por aquí, tiene como la formita con las lineecitas. Qué loco, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de que aquí se inventó el básquet. No, yo tampoco. Aparte hay algo confuso porque cuando vamos también en la ruta y entramos al estado de Connecticut, también pone algo como que son ellos como la capital del básquetbol, pero es mentira. O sea, ya estuvimos investigando y estamos 100% seguros de que se inventó acá en Springfield. Así que nada, si eres un fan de este deporte, tienes todo que agradecerle a este buen señor de aquí. Ah, mira, me acabo de dar cuenta que en cada uno de estos asientos está como homenajeado a alguien. La verdad que no soy muy fan del básquet, así que no sabría decirte quiénes son, pero bueno, si tú conoces a un tal Geno Auriemma, pues que sepas que aquí lo están homenajeando, al igual que a Dave Gavitt. Ni idea, no sé, algunos parece como que son coach o algo así pone, pero no sé si el resto serán jugadores o también fueron todos coaches de acá, no lo sé. Y así es como se ve el Hall of Fame del básquet desde esta perspectiva. Está espectacular este edificio. ¿Qué te parece? Sí, está muy bueno. O sea, me da como vibras como algo espacial también, ¿no? Pero está muy bueno porque desde la ruta siempre lo veíamos y decíamos, tenemos que bajar a verlo bien de cerca. Y es imponente, ¿eh? Mala nuestra, está cerrado ahora, sí, pero bueno, tenemos que venir un día. Sí. Hasta incluso viste que tienen como esta torre enorme y arriba una pelotita de básquet. Sí, o sea, se ve de todos lados. Esto es algo que cuando pasas de verdad por la highway que está ahí, no hay manera que no lo veas. Así que nada, gente, damos por iniciada la saga New England aquí en Estados Unidos. Por si no sabéis de qué estoy hablando, toda esta área se llama New England, Nueva Inglaterra, y tiene mucho misterio y muchas cosas para ver. La verdad que sí, esta es una zona que a mí particularmente me encanta porque, como dice él, tiene mucho misticismo, muchas cosas así embrujadas que dicen que hay. Bueno, es casi que la cuna del Halloween acá, así que se van a venir muchos videos, así que tienen que quedarse atentos. Dejadnos en los comentarios si sabíais algo de Springfield, algo de su historia, de que aquí, por ejemplo, se inició el mundo del básquet. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa también, nos podéis seguir en Instagram. No se olviden de suscribirse para estar atentos a todo lo que se viene. Sacar el botoncito de abajo, no cuesta nada, es gratis. Y mucha más de la mitad de personas que ven nuestros vídeos no están suscritas, así que corre a darle, es un momentito, aquí, dale. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.